Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Colosenses 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Este último capítulo de Colosenses inicia con la continuación del capítulo 3 en cuanto a nuestros deberes sociales de la nueva vida en Cristo, recordándonos que tenemos a un amo y Señor en los cielos, quien es justo y misericordioso y a quien un día daremos cuenta por nuestro actuar y forma de vida. Si por algo ha sido pisoteado el testimonio del Evangelio, es porque hemos ignorado la palabra de Dios. Muchas veces los llamados cristianos actuamos de maneras vergonzosas e injustas en cada uno de nuestros roles como esposos, esposas, padres, hijos, empleados, empleadores y con todos nuestros semejantes. Sinceramente, creo que poniendo en práctica el versículo 2 es como viviremos vidas que honren a Dios y seremos capacitados para obedecerle. Dice, perseverad en la oración. Esa es nuestra victoria. Esa palabra perseverad en griego es proskastereo, que significa sean constantes o dedíquense. Implica la permanencia en la oración con persistencia y fervor. Además nos dice velando en ella, que en griego es gregoreo y significa espiritualmente despierto o vigilante. ¿Cómo necesitamos velar en nuestra vida espiritual, velar en nuestra vida de oración? Porque muchas veces vamos cayendo en el sueño espiritual, descuidando la oración por las cosas de esta vida. Como vemos aquí, la oración debe ir acompañada con acción de gracias. Podemos ver otros mandamientos en este capítulo. Repasémoslos brevemente. Número 1. La necesidad de orar que Dios abra puertas para la predicación de la palabra. Número 2. Que Dios capacite a sus siervos para hablarla como deben hablarla. Si Pablo lo necesitaba, todos los siervos de Dios lo necesitan. Número 3. Que andemos sabiamente para con los perdidos, aprovechando bien el tiempo, dando buen testimonio con nuestras vidas y testificando de Cristo. Número 4. Que nuestra palabra sea siempre con gracia, es decir, con la gracia de Dios para edificación de las vidas.
Número 5, que esa palabra sea sazonada con sal. La sal da un sabor agradable a la comida y previene la corrupción y descomposición. Así nuestras palabras deben ser una fuente de bendición para los demás. Deben ser agradables al oído con la gracia de Dios y con una influencia santa y limpia en medio de una sociedad decadente y corrompida. En la parte final vemos que esta carta fue enviada por Tíquico, un siervo de Dios, quien tuvo la responsabilidad de entregar las cartas de Pablo a los Efesios, Colosenses y a Filemón. También se menciona a Onésimo, un esclavo escapado de su amo Filemón y que venía de regreso a Colosas con su amo. Esto lo entenderemos mejor al leer la carta o epístola a Filemón. Se menciona a Aristarco, Juan Marcos y Jesús llamado el Justo, los únicos de la circuncisión, es decir, los únicos judíos que ayudaban a Pablo en el reino de Dios y fueron para Pablo un consuelo. Qué bendición poder llegar a ser consuelo para un siervo de Dios y colaborar con ellos en su servicio a Él. También se menciona a Epafras, siervo de Cristo, quien servía a Dios en Colosas, predicaba la palabra y rogaba vehementemente por sus amados hermanos de Colosas. Esa palabra rogando encarecidamente viene del griego agonizo, de la cual se deriva la palabra agonizar, y denota el intenso deseo, la agonía o el empeño al orar. Muchas veces literalmente es como si agonizáramos en oración, con ese deseo intenso, agonía y empeño, con esa carga interna e intensa, sea por la familia, sea por la obra, por la iglesia, por los siervos de Dios o por la situación que hay en el mundo. Dios pone eso en nuestros corazones y debemos creer que en esta lucha el poder del Señor está obrando. Su propósito se está realizando en beneficio de los demás, aunque muchas veces no lo veamos. Pablo da indicaciones finales y le dedica unas palabras a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Todo aquel que recibe el llamado para servir a Dios debe saber que no es fácil, que se requiere renunciar a uno mismo, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle a Él. Pero debemos permanecer cumpliendo lo que se nos ha encomendado hasta el final. Se lo estaba diciendo el mismo Pablo, quien estaba preso por la causa del Evangelio, pero que aún en sus prisiones daba gracias a Dios en todo, alababa a Dios y le servía a Dios. Un hombre que fue fiel hasta el final de su vida en el llamamiento que Dios le dio, aún en medio de gran oposición, de traiciones, de luchas y de pruebas. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué debemos perseverar haciendo? Número 2, ¿nuestra oración debe ir acompañada de acción de gracias? Número 3, ¿qué debemos orar en cuanto a los siervos de Dios? Número 4, ¿cómo debe ser nuestra palabra? Número 5, ¿quién fue el siervo de Dios que llevó la carta de Efesios, Colosenses y Filemón? Número 6, ¿quiénes fueron los únicos de la circuncisión que ayudaron a Pablo en el reino de Dios y que eran un consuelo para él? Número 7, ¿cuál era la petición de Epafras por los hermanos de Colosas? Y número 8, ¿cuál fue el mandamiento que se le dio a Arquipo? Aquí terminamos el capítulo 4 de Colosenses y el libro de Colosenses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.